habíamos hecho referencia a los principales aspectos que tienen que ver con el derecho internacional, fundamentalmente ubicando los sujetos a los que va destinado, esto es, los estados, y preponderantemente y secundariamente las organizaciones internacionales, y luego el resto con las limitaciones que en cada uno de los casos parecen oportunos y que oportunamente los iremos analizando en la medida que vayamos manteniendo estos encuentros. La idea de hoy es ver de qué manera se articula este derecho internacional y fundamentalmente analizar cuáles son las fuentes. Primero vamos a partir de una idea o una pregunta, tal vez resulte demasiado obvia a esta altura de la carrera, no obstante ello creemos que es importante siempre refrescar contenidos que por tenerlos obvios a veces perdemos, tenerlos como obvios a veces perdemos ese punto de vista en lo que respecta. Lo típico, normal del derecho es la relación entre sujetos que se encuentran dentro del contexto al que ese derecho va dirigido. En otras palabras, lo típico del derecho, ya desde Aristóteles, no se asusten, no vamos a entrar en filosofía del derecho, desde Aristóteles, que incorpora la nota de alteridad, ¿sí? Cuando vemos de que ubica al derecho dentro de la concepción ética del comportamiento humano, esto es, la simbiosis entre individuo y sociedad. Lo particular, decíamos, en cuanto a la incorporación de Aristóteles a la idea de derecho, es la alteridad. Existe otros. Lo que hace que esta relación entre distintos sujetos sea jurídica está determinado por los efectos jurídicos que produzca. Les decía, es obvio lo que estoy señalando, pero llamamos relación jurídica del primer año al vínculo que une a dos o más sujetos, pero con la finalidad de producir efectos jurídicos. Esto es, de que nazcan derechos y obligaciones. Desde luego que esos derechos y obligaciones no son aleatorios, sino que se encuentran en un contexto de un derecho determinado. En este sentido, el derecho positivo normativo, ¿sí?, va a determinar los alcances de los derechos y obligaciones que surjan a partir de esas relaciones jurídicas. Para ello y para determinar cuáles son los alcances, es que analizamos cuáles son las fuentes. Fuentes en el sentido, referido a las fuentes formales, en el sentido que es el marco referencial, vuelvo a repetir, que es el que va a determinar el alcance y el contenido de los derechos y obligaciones emergentes de esa relación jurídica. Hasta acá, síntesis de un punto de introducción al derecho. Esta situación de relaciones jurídicas propia del derecho también se plasma en el ámbito del derecho internacional, porque los que van a estar en relación son justamente los sujetos, por eso habíamos iniciado estos encuentros hablando de quiénes son los sujetos de derecho internacional. Estos sujetos a los que van dirigidos son, como acabamos de decir, principalmente los estados de las organizaciones internacionales. El tema es que en el ámbito del derecho internacional no encuentro un plexo normativo o algo que sirva como marco de referencia como lo tenemos dentro del derecho interno. El derecho interno, sabemos que las fuentes son principalmente la ley, que no es la única, pero sí que de manera preponderante constituye fuente del derecho, y secundariamente las costumbres, doctrinas, jurisprudencia, principios generales del derecho, etc. ¿Para qué sirve el análisis de las fuentes de un derecho? Justamente para aplicar el derecho. ¿Quién aplica el derecho? Primera pregunta. La respuesta espontánea a la pregunta, estando en cuarto año de la carrera, de quién aplica el derecho, nos remite directamente a un juez.
El juez es el que aplica el derecho, los abogados son los que aplican el derecho. Y aquí perdemos de vista lo obvio. Lo obvio es que quien aplica el derecho son todos los sujetos de derecho. El derecho normalmente se cumple de manera espontánea. Tantas conductas, intersubjetividad, al decir de cosas, tantas conductas, relaciones que tenemos nosotros, está lleno de relaciones jurídicas. Voy al súper, compro un producto y estoy realizando un contrato de compra-venta, se cumplió el derecho, se aplicó normalmente. El paradigma que tenemos de que el derecho lo aplica el juez, en realidad aplica de manera forzada cuando no se ha cumplido de manera espontánea. Pero lo normal es que no perdamos de vista, abramos el panorama y todos aplicamos el derecho en la medida en que cotidianamente, de manera espontánea, se dan en el marco de nuestras relaciones públicas. Esto creo que está claro y es medianamente lo obvio. Para que salgamos, la idea es salir del paradigma de que solo se aplica el derecho cuando instauro una demanda, cuando contesto la demanda. No, el derecho se va cumpliendo de manera normal y espontánea, y esto es lo ordinario, y lo extraordinario será recurrir a un órgano jurisdiccional para que éste aplique el derecho. Tanto para que los apliquemos, para que el derecho sea aplicado por los individuos a los que está destinado ese complejo mundo que forma el derecho, como para que lo apliquen los jueces con autoridad para ello cuando este no se ha cumplido de manera espontánea, el marco referencial lo constituyen las fuentes del derecho. Por eso es que en el primer año hemos estudiado las fuentes del derecho. Así hemos estudiado la ley, los sentidos, el alcance, el modo de sanción de la ley, hemos visto las costumbres, cómo fue la costumbre en relación a la ley, de qué manera la jurisprudencia en los distintos sistemas jurídicos tiene distintos roles, pero sirve también para ir rellenando, y desde luego el propio Código Civil marcaba y sigue marcando que los jueces siempre deben resolver el derecho, aunque no exista una norma, ley, o cuando esta sea oscura o poco clara. Para ello deberá recurrir, dice el Código Civil, a los principios de las leyes análogas, las costumbres, lugares, y abre, en términos prácticos, el amplio mundo de las fuentes del derecho. Bueno, ahora abrimos la puerta, recordando todo esto que ya traíamos, y nos metemos en el mundo del derecho internacional. El derecho internacional, como característica, es descentralizado en cuanto al plexo normativo. Descentralizado en la medida que no existe un órgano que dicte normas que sean aplicables para todos los derechos. Justamente es la propia característica. Tampoco tiene un órgano juzgador común. Porque como hemos visto, de alguna manera, y nos remitíamos a la lectura, existen distintas teorías respecto de la obligatoriedad y cómo se hará efectiva esa obligatoriedad, si bastará el pacta sunt servanda, o será la voluntad, son las propias características de este derecho. No obstante ello, es importante rescatar un tema que lo vamos a analizar en la segunda parte del programa, que está vinculado con la aparición del segundo de los sujetos del derecho internacional, que son las organizaciones internacionales. Habida cuenta de la necesidad de una cooperación común y de tener pautas comunes dentro del mundo civilizado, fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, es que ha dado nacimiento, después de algún intento, esto lo vamos a analizar en detalle cuando hablemos de las organizaciones internacionales, ¿sí? Finalmente nace una organización internacional con vocación de universalidad, que es la Organización de Naciones Unidas. Vale señalar que no empiezan las organizaciones con la ONU, ya lo aclaramos, lo pormenorizaremos con posterioridad. Previo a la sociedad y después de la Primera Guerra Mundial apareció la Sociedad de las Naciones. Antes de ello, una serie de organizaciones que es fundamentalmente carácter técnico. El gran problema que analizan los sujetos, estados del derecho internacional, ya desde fines del siglo XIX, es finalmente dar un corte a
la guerra entre los estados de manera tal que sirva y se plantee desde la perspectiva del desarrollo, relaciones entre los estados y no desde la guerra. Y ahí analizaremos en algún momento la Convención de La Haya en 1907, el Pacto de Sociedad de las Naciones, las estructuras de esta sociedad y las causas por las que no pudo cumplir el cometido del mantenimiento de la paz y seguridad internacional, que desemboca en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, con todo el desastre humanitario que ha causado, con millones de muertos, con crímenes de guerra, de deshumanidad, delitos de genocidio en el medio, con todo aquello que implica lo absurdo de una guerra, ha ido impulsando desde otra perspectiva y a la luz de la experiencia la creación de esta organización que hoy tiene vigencia, con muchos defectos, con algunas virtudes, a la que llamamos Organización de Naciones Unidas. Hoy, esta organización, decimos de vocación universal, congrega en la actualidad a 193 estados de todo el mundo que están en carácter de miembros de Naciones Unidas, más 2 estados observadores. Es muy difícil precisar cuántos estados existen en el mundo, porque hay algunos estados que llegan a nacer, no han tenido reconocimiento, tienen reconocimiento parcial, lo que da lugar a un amplio debate, pero no tengamos la menor duda que 193 es la gran mayor parte de los estados del planeta. En ese contexto es de que, como toda organización, nace a partir de un tratado, elemento para el nacimiento de una organización internacional, por voluntad de los estados, tiene un objeto, y en ese tratado, la de San Francisco, es que establecen una serie de órganos, 6 órganos que van a colaborar en los objetivos, en los propósitos, y este es el término que utiliza la Carta, para llevar adelante esta tarea de, en primer lugar, evitar, mantener la paz y seguridad internacional. Como es inevitable en cualquier tipo de relación entre personas, entre sujetos, los conflictos nacen, conflictos de intereses. Digo conflictos, si no digo, no nos estamos refiriendo necesariamente al uso de la fuerza. Vamos a ver también la significación que tiene el concepto de agresión, de uso de fuerza, de manera distinta con cada uno dentro de un contexto determinado, y de eso también se encarga la Carta de Naciones Unidas y fundamentalmente los órganos creados en el contexto. Como existen conflictos entre los distintos sujetos en relación a la lucha de sus propios intereses, en el ejercicio de soberanía, como cualquier sociedad, cuando no se cumplen de manera esperada los efectos jurídicos nacidos a partir de una relación, o cuando se produce un hecho ilícito que genera un daño a cualquiera de los sujetos y nace la espontánea y naturalmente, conforme lo señala la sana justicia, el derecho de reparar, habrá que ver cuáles son los medios o mecanismos para solucionar esas diferencias. Nosotros vamos a analizar más adelante los medios de solución pacífica, que es lo normal, la manera en la que civilizadamente deben resolverse los conflictos, con el ámbito interno. En el ámbito del derecho internacional vamos a distinguir medios de solución no jurisdiccionales y jurisdiccionales. En los jurisdiccionales veremos que la mediación, los alcances de la mediación, con características distintas a la mediación en el derecho interno. La conciliación, oficio. Y desde el punto de vista de los medios jurisdiccionales vamos a analizar 2. Uno, el medio arbitral, y el otro, el medio jurisdiccional. El medio arbitral tal vez sea el de mayor antigüedad. Las partes en conflicto eligen, determinan de común acuerdo quién va a ser el árbitro y se comprometen a cumplir lo que este árbitro termine determinando respecto al conflicto.
Las partes en este sentido pondrán las reglas de juego del proceso arbitral, estarán de acuerdo o no, pero por eso tiene la calidad de jurisdiccional, por el compromiso que asumen las partes cuando someten a un árbitro un conflicto desde la perspectiva internacional y este emite un laudo arbitral que debe ser obligatorio para las partes en caso de incumplimiento, obviamente genera responsabilidad internacional y el sujeto activo, legitimado activo, podrá llevar adelante las medidas necesarias. El otro medio de solución jurisdiccional lo constituyen los procesos judiciales, como en el ámbito interno. Decíamos que a diferencia del ámbito interno, en el internacional no existe un órgano juzgador. Y algunos dirán, bueno, pero está la Corte Internacional de Justicia. Bueno, pero la Corte Internacional de Justicia, si bien tiene una impronta de suma profundidad en las relaciones de los estados, vuelvo a decir, todo miembro de Naciones Unidas, por el solo hecho de formar parte de Naciones Unidas, es parte del estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que es el medio a través de que se resuelven estos conflictos de manera jurisdiccional. Pero también vamos a estudiar la existencia de otros tribunales internacionales. Cuando veamos el derecho internacional del mar, veremos qué funciones tiene el Tribunal Internacional del Mar. Cuando analicemos la protección de los derechos humanos en América, veremos cuáles son las competencias, medios, mecanismos y modos de acceso a la Corte Interamericana de Derecho. Y así los distintos ámbitos que van en el ámbito internacional van estableciendo los distintos órganos jurisdiccionales. Pero sí también podemos concluir, como hacíamos hace rato en relación a Naciones Unidas, que sin duda la Corte Internacional de Justicia aparece como el órgano que tiene una mayor extensión en cuanto a los sujetos que puedan participar de él. En oportunidad de aprobarse la Carta de San Francisco, con ella se trata y aprueba lo que conocemos con el nombre de Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Toda esta introducción es para dar cuenta de que al momento de establecer el mecanismo de solución de conflicto en el marco de Naciones Unidas desde el punto de vista jurisdiccional con la creación de la Corte Internacional de Justicia, se establece también el mecanismo jurisdiccional que se llevará adelante dentro de la Corte. Ya adelantamos que la Corte tiene una doble competencia. Jurisdiccional, resuelve conflictos, dictando sentencias, conflictos presentados por los estados, subrayo, negrita, cursiva, tamaño 24, no nos olvidemos. El individuo no accede a la Corte Internacional de Justicia. Y competencia consultiva, a la que solo acceden los órganos de Naciones Unidas, también subrayamos, en este caso Asamblea y Consejo de Seguridad. Referido a las funciones propias en materia jurisdiccional, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia realiza una enunciación. Dice cosas más o menos parecidas aquí para no leerlo, sino perdón. La Corte, cuya función es dirimir jurisdiccionalmente los conflictos generados entre los Estados, podrá resolverlo recurriendo a artículo 38 del Estatuto de la Corte Nacional de Justicia, los tratados celebrados entre los Estados, la costumbre generalmente receptada, los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas, la jurisprudencia y la doctrina de reconocidos publicistas, dice el 38.1, y el 2 hace referencia a que si las partes así lo convienen, podrán también resolver lo que es ad equo, esto es, recurrir a la equidad para resolver esto. Esto que acabamos de recordar de alguna manera constituyen lo que denominamos fuentes del derecho internacional. Nosotros vamos a tratar en esta etapa, vamos a ver hoy el tiempo que nos alcance, de desarrollar una de las fuentes, en este caso los tratados internacionales. ¿De qué se trata y cuál es la normativa que va a regular los tratados internacionales? Esta suerte de introducción, disculpen si por ahí es demasiada la contextualización del tema,
Sirve para que cuando analicemos los tratados, sabemos que estamos hablando de los tratados en tanto fuente del derecho internacional y de alguna manera punto de partida para que esos efectos jurídicos que surgen a partir de las relaciones jurídicas de la producción de hechos ilícitos encuentran en el ámbito internacional y en uno de los órganos de mayor envergadura en el ámbito internacional un marco que permita resolver esas controversias. Si no tuviéramos fuente en el derecho interno o en el internacional, estaríamos sujetos a la arbitrariedad del juzgador, imagínense eso. Es decir, las fuentes aparecen como necesarias, ponemos nombre de fuente porque agrupamos el lugar donde podemos encontrar, verificar el derecho, como decíamos en primer año, a través de su constatación. Los tratados internacionales, sin duda, constituyen una fuente importante del derecho y, como decimos, no es la única. Volviendo a la idea de fuente, la pregunta original, cuando nos preguntan, para la redundancia, ¿y qué es el derecho? La respuesta normal y ordinaria, decimos la ley, e identificamos al derecho con la ley. La idea de la existencia de fuente y su propia enumeración nos da idea que el derecho es mucho más que la ley. No tendría sentido hablar de la costumbre como supletoria de la ley, ni los principios generales del derecho, para resolver ni aún la idea de equidad. Es decir, las lagunas en la ley, lagunas pueden existir, sí, la cuestión no está prevista, pero no existen lagunas en el derecho porque el derecho se autointegra recurriendo justamente a la fuente. En el caso del derecho internacional, los tratados tienen una significativa importancia, pero son de aparición tardía en el contexto de las relaciones entre los estados. Tardía en el contexto de la existencia de estados o de grupos humanos medianamente organizados. La principal fuente que ha venido transitando a lo largo de los siglos lo constituyó la costumbre internacional. No existe ninguna duda que la costumbre internacional se asentó sobre el modo en que las diversas organizaciones jurídico-políticas se relacionaban unas con otras para el comercio, para el desarrollo y también, ¿por qué no?, para la guerra, evidentemente, que formaban parte de las propias relaciones entre estos sujetos particulares de nuestro derecho. Los tratados, decíamos, vienen a aparecer tardíamente, tal vez algunos, existen tratados de 3000 años antes de Cristo. En el Bajo Egipto se han encontrado testimonios de acuerdos celebrados entre los pueblos, pero no era la práctica común la celebración de tratados, sino acuerdos que de otra manera se iban desarrollando, no con las formalidades que aparecen a partir de la paz de Utrecht, la paz de París, el Tratado de Versalles. La idea que tuvo Naciones Unidas, dentro de los propósitos que se planteó, es llevar adelante un proceso que permite el desarrollo progresivo del derecho internacional. Y esto es importante porque normalmente preguntamos y parece como una cuestión ajena, y que es punto de partida para el análisis de las distintas tratados o convenciones que vamos a ir analizando a lo largo del cursado. Naciones Unidas se preocupó y a través de la Asamblea creó un órgano subsidiario que se llama Comisión de Derecho Internacional. Esta Comisión de Derecho Internacional, integrada por juristas de los distintos estados, especialistas en materia de derecho internacional, tiene por finalidad ir creando proyectos de convenciones que vayan regulando los distintos aspectos que vinculan al derecho internacional. Uno de esos aspectos justamente que encuentra como impulsor del desarrollo y codificación termina dando como resultado la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados entre Estados de 1969. Decíamos, impulsado ante la necesidad de regularizar de alguna manera, ¿por qué no unificamos, que la pregunta,
lo hacemos de diálogo coloquial exclusivamente con fines didácticos, se habrán preguntado en algún momento, che, ¿por qué no nos sentamos y creamos una convención que establezca las pautas generales para ver a partir de cuáles podemos hablar de tratado, cómo se va a desarrollar un tratado, qué es lo que necesitamos? Y esto dio a luz en 1969, decíamos, a partir de esta convención. Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados entre Estados, subrayo entre Estados, porque no es la única, de 1969. Luego vamos a encontrar, como primer punto, para que nos quede claro, esta convención que vamos a analizar de alguna manera, se refiere a los tratados celebrados entre Estados. Y se ha repetido en más de una oportunidad que los sujetos del derecho internacional no solo son los Estados, sino que también, por lo menos, las organizaciones internacionales. Y así que, tomando como base esta convención del 69, en 1978, también en Viena, se celebra y se pone en vigencia la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados entre organizaciones internacionales y entre organizaciones internacionales y Estados. ¿Está clara la diferencia? Esta que vamos a hablar ahora se refiere a tratados entre Estados. Y luego, prácticamente con el mismo esquema y estructura, se celebró otra convención que está vinculada a la celebración de tratados entre organizaciones internacionales. Pues sí, y entre organizaciones internacionales y Estados. Esta convención es de una exquisita técnica legislativa desde el punto de vista, refiriéndonos muy brevemente a la estructura. Aquí se inicia con una suerte de glosario. Independientemente que tenga una afición particular hacia lo que constituye la técnica legislativa, es de muy buena técnica legislativa que cuando se tratan de textos normativos que regulan cuestiones de alto contenido técnico, en el cual es importante determinar el contenido y alcance de determinada terminología, estén al inicio del texto normativo. De manera tal que el destinatario, el lector de ese texto normativo, haya leído con anterioridad el alcance o la significación de determinados términos que suelen ocurrir, son distintos a los que tenemos en el lenguaje común. De esto, algo sabemos los abogados, dicen que nos gusta hablar en latín para mostrar erudición, y que buscamos por ahí términos un poquito complicados de manera tal de que el común no lo entienda, cuestión que está ajena a una buena técnica legislativa. La convención, decíamos, el artículo segundo, establece la significación de los términos empleados en esta convención. Aquí no nos vamos a dedicar a leerla, los invito a que lean la convención, la busquen, aparece tranquilamente, la encontramos en internet, no hay ningún inconveniente, si tienen texto mejor. Pero de ello lo que nos interesa de este suerte de glosario es la definición que trae de tratado. La doctrina utiliza un concepto amplio y otro restringido de tratado. El concepto amplio no es recetado en la convención. El concepto amplio, podemos decir que es un acuerdo, lo podemos construir nosotros mismos. Para que haya un tratado, ¿qué necesitamos? Punto de partida. A ver, opinemos. ¿Qué necesitamos para un tratado? Los sujetos, que serían los estados. Sujeto, perfecto, Silvia. Sujeto. Entonces, un acuerdo celebrado entre Cristian, ¿cuántos sujetos? ¿Uno es suficiente? Como mínimo no, dos. por lo menos dos o más. Por lo menos dos. Hola, Romina. Hola. Por lo menos dos más sujetos. Entonces, tratado, acuerdo, de por lo menos dos. Y como estamos en el ámbito del derecho internacional, vamos Estados. completando.
dos sujetos de derecho De derecho internacional. internacional. Sí, sentido amplio. Basta con ser sujeto de derecho internacional. ¿Con eso será suficiente? A ver, tratado El objeto. en un término general. Bien, que tenga por objeto que Producir Definir efectos, el objeto. bien, ¿y cuál es el objeto o la finalidad de ese acuerdo? producir algún efecto jurídico sería crear Producir efectos jurídicos. Efectos jurídicos. Exacto, derechos y ni obligaciones. más ni menos, vos la me dices. Producir efectos jurídicos. Creo que Entonces, también, en términos generales, ¿sí? perdón, creo que también es necesaria, al ser un acuerdo, la manifestación de voluntad de los sujetos. Claro, exacto, exacto, muy bien. ¿Sí? Esa manifestación de voluntad se expresa al comprometer esos sujetos, comprometerse al cumplimiento de los efectos jurídicos queridos al llevar adelante este acuerdo. Y las Entonces, sanciones en caso de hemos que no se podido cumplan. construir rápidamente, ¿sí, Romina? Y las sanciones para el caso de que no se cumplan. Exacto, bien, bien, perfecto. Forma parte de los efectos jurídicos. Entonces, ya, con un simple razonamiento podemos sacar fácilmente un concepto amplio de tratado. Acuerdo celebrado entre dos o más sujetos de derecho internacional destinado a arreglar o a generar o a producir efectos jurídicos entre ellos. Y las consecuencias que traían aparejado, gracias por el aporte de Romina, el caso de incumplimiento respecto de las obligaciones emergentes de tal relación. Concepto amplio. Ahora lo vamos a hacer restringido para acomodarnos a la Convención de Viena, y repito, y allá es una pregunta con respuesta, a los tratados celebrados entre Estados. Si es restringido, lo empezamos a restringir a partir de la calidad de los sujetos intervinientes. Por lo tanto, podemos decir que un tratado es un acuerdo celebrado entre, por lo menos, entre dos o más dos o más estados. Y acá viene la particularidad que también va a excluir de la concepción de tratado a otros tipos de tratado, que es la formalidad. Lo voy a leer. Se entiende por tratado, artículo 2.1, inciso A de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados entre Estados. Se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado, acá está la formalidad, por escrito, celebrado por escrito, entre Estados y regido por el derecho internacional. Acá está el marco referencial, fuentes. Y acá las particularidades. Ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, y cualquiera sea su denominación particular. Acá hay una amplitud de temas para analizar. Primero, la formalidad. Partimos de este concepto amplio de tratados que habíamos señalado en tantos sujetos que tienden a regular los efectos jurídicos. Y acá empieza. En primer lugar, señalamos la formalidad. Tratado celebrado por escrito. No es que no tengan validez los tratados que no fueron celebrados por escrito. Tienen toda la validez del mundo. Lo que no va a tener es la regulación prevista en esta convención. Porque en esta vamos a ver cuáles son las etapas para celebrar un tratado. Vamos a ver cuáles son los vicios que puedan existir en relación a la manifestación del consentimiento en un tratado. Las nulidades, los modos de prestar el consentimiento. Acá vamos a analizar qué es una reserva, qué es una objeción, qué es una cláusula interpretativa, cómo debe interpretarse un tratado, ¿sí? Es decir, toda la vida de un tratado, medianamente, vamos a encontrarla pautada dentro de la convención. Por eso, recapitulando, volviendo a lo que decíamos, el hecho de que la convención se refiere a tratados por escrito, está refiriéndose a los tratados que se van a regular por esta convención. Los otros celebrados sin que sea la formalidad la escritura, obviamente le estamos refiriendo a tratados o acuerdos de manera oral,
que fue lo común a lo largo de muchos siglos, tienen validez, producen efectos jurídicos y pueden hacerse valer dentro de ese esquema de efectos jurídicos. ¿Está claro esto? Vale señalar que dentro de la fuente que hemos mencionado hace rato, que prevé el artículo 38 del Estatuto de la Corte, dos cosas queremos dejar en claro desde ahora. Primero, que no es una enumeración taxativa. Esto significa que es meramente enunciativa. Por lo tanto, existe mayor cantidad de fuentes de las allí expresadas. Y en segundo lugar, que aunque el artículo lleve una nominación A, B, C, D, no significa que uno excluya a la otra, sino que tanto quien aplique como quien deba juzgar puede elegir la que de mayor manera se aplique para resolver con justicia ese caso. Una de las fuentes que vamos a analizar nosotros son los actos unilaterales. Los actos unilaterales constituyen fuente del derecho, generan derechos y obligaciones y no requieren, en principio, la participación de más de un sujeto. Hago la aclaración ya que estamos hablando de la necesaria, porque ahora estamos en tratado por lo menos dos sujetos, dos o más. En este caso la convención, dos o más estados. ¿Cómo se celebra formalmente? Por escrito. Y acá vienen unas características. Primero, el marco general, dentro del derecho internacional. Dentro del derecho internacional. Esto puede parecer obvio, pero no tan obvio cuando podemos, y no debería extrañar demasiado, que entre dos estados celebren un tratado para ponerse de acuerdo y generar un hecho ilícito en conjunto, qué sé yo, sin hablar de declarar la guerra, el terrorismo internacional, realizar ensayos nucleares en algún lugar del planeta, cosa que está prohibida. Luego, ante el incumplimiento de uno, no podrá alguien, y esto lo sabemos nosotros, no se puede alegar el cumplimiento de un contrato que su objeto es ilícito. Por lo tanto, los tratados que van a resguardar y van a regular esta convención solamente, obviamente, se encuentran dentro del marco del derecho internacional. ¿Está claro esto? En cuanto a los hechos ilícitos, también fuentes de la aplicación del derecho, fuentes de responsabilidad internacional, vamos a estudiar ya casi sobre las últimas unidades en la cuestión de responsabilidad internacional de los estados. ¿Por quién responde un estado? ¿Por quién responde una organización internacional? ¿Por qué personas o sujetos? Volvemos acá. Característica de los tratados, al plasmar por escrito entre dos o más estados relaciones jurídicas entre sí, y como también, aunque sea obvio, vale la pena resaltar, el derecho regula este tipo de conductas, para eso está hecho el derecho. Para las conductas o las regularidades sociales, nosotros sabemos que no son estáticas, sino que son dinámicas, van modificándose a través del tiempo. Entonces es posible de que un tratado pueda tener varias etapas de celebración. Normalmente se celebra un tratado, acuerdan las partes, un marco general de cooperación, por ejemplo, y específica vamos a celebrar el Estado A con el Estado B, celebran un tratado de cooperación conjunta. Y en él resuelven que las obligaciones irán siendo determinadas a través de protocolos específicos que se irán celebrando a lo largo del tiempo. El año que viene celebramos un protocolo relativo a la preservación del medio ambiente, a la preservación del río que separa el estado A y B, a la preservación o profundización de los estudios medioambientales, distintos instrumentos. Se sientan, firman un protocolo. Esto no significa que sea un nuevo tratado, sino que se incorpora al tratado original. Por eso, este artículo que estamos analizando dice, conste en uno o varios instrumentos. Es decir, no necesariamente un tratado internacional debe encontrarse en un solo texto, sino que puede, por la naturaleza propia de cada uno de los tratados, puede desarrollarse a lo largo del tiempo y a través de instrumentos distintos que van a complementar y conformar un tratado general. ¿Está claro hasta acá? Tratado, acuerdo, celebrado entre dos o más estados por escrito de conformidad con el derecho internacional,
conste este en uno o varios instrumentos. Y acá otro tema que también es importante, porque normalmente da lugar a confusión. Cualquiera sea su denominación. Cualquiera sea su denominación. No, un tratado, diremos sin ahondar en el estudio, sin sentarnos a leer, un tratado es una cosa, una convención es otra. No. Hace unos años la Argentina tuvo sobre el tapete en la opinión pública si la Argentina celebraba un memorándum con Irán. Y nos preguntamos, ¿qué es un memorándum? A ver, acuerdo celebrado entre dos estados en el marco del derecho internacional, del que nacen de obligaciones. Está escrito, está en uno o varios instrumentos, listo, ya está, es tratado. Póngale el nombre que quiera. Tratado, monumento, convención, memorándum, ventana, no sé, cualquier significado. No interesa el nombre, lo que interesa es el contenido, a los fines de esta convención. ¿Está claro esto? Sí. Esto da lugar, y por ahí cuando hemos empezado a caminar esto del derecho internacional, encontramos, sí, fíjate que la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice tal cosa. Sí, bueno, pero aquel tratado es lo mismo. ¿Será lo mismo un tratado que una convención? Sí, es lo mismo. No interesa el nombre, lo que interesa es el contenido, en tanto se encuentren básicamente estos elementos que señalamos. ¿Está claro? ¿Está acá alguna duda? ¿No? Avanzamos entonces. Gracias. Ahora, a lo que nos vamos a referir son a las etapas de celebración del tratado, que nos parece muy importante conocer para saber, porque según sea la etapa, pueden o no existir obligaciones para los estados negociadores o los estados que forman parte de un tratado. Seguramente, claro, para cursar esta materia tenemos que haber tenido aprobado o regular contratos, no me acuerdo bien el plan de estudio. Y vemos los distintos tipos de responsabilidad que van apareciendo y que las responsabilidades no surgen a partir de la celebración del tratado, sino que existe también algún tipo de responsabilidades incontraendo mientras se va celebrando el tratado. Particularmente lo solíamos estudiar o se aplica para aquello, pues ya prácticamente diaria y normal, la cuestión de los tratados celebrados, de los acuerdos celebrados, los contratos celebrados a distancia. Pero bueno, volvemos acá. El punto de partida para la celebración de un tratado es, obviamente, a ver, en el término práctico, lo primero que empieza son las conversaciones diplomáticas, ¿sí? Un embajador se pone en contacto con otro, esto si es fuera de una organización internacional, y si es dentro de la organización internacional, también los embajadores designados en esa organización internacional, empieza a surgir la idea de buscar un acuerdo que regule este tipo de derecho. Existe una clasificación de tratados, ya que estamos acá, hago un breve paréntesis, que es de muy simple comprensión. En cuanto a la cantidad de participantes, bilaterales, multilaterales, en cuanto al objeto de comercio, de papa, jugar al fútbol, tenis. Es decir, existe esa variedad, no nos vamos a detener ahí porque en general no existe, no trae aparejada ninguna complejidad en esta materia. Volvemos. Empiezan las conversaciones, si es bilateral, charlamos un ratito, ¿qué te parece? Nos sentamos, celebramos un tratado, listo, y ahí comienza. En general, y como pauta para toda la convención, lo que debe primar, y lo vamos a repetir en varias oportunidades a medida que vayamos desarrollando los temas, lo que debe primar es la voluntad de las partes contratantes. En la medida que estemos dentro del derecho internacional, la voluntad de las partes de un tratado va a ser superior a lo que acuerde la convención. Por eso es que muchas de las normas de la convención
van a actuar de manera supletoria. Si nada resolvieron las partes, se resolverá de esta manera. ¿Está claro? Bueno, ya está. Hemos resuelto sentarnos a, si es bilateral, a charlar y llevar adelante un tratado. Y si es multilateral, también llamaremos a una conferencia, en el caso de ser una organización, o a una convención, en el caso que no lo sea. ¿Qué necesitamos en primer lugar para iniciar un tratado? Obvio, lo obvio. Los representantes de cada estado. Acreditar la personería. El poder. Los estados son personas de existencia ideal necesaria y actúan a través de personas, ¿cierto? Entonces, deberá acreditar la persona que representa al Estado. ¿Da? Esta etapa, o esta preetapa, sería mucho más específico, es lo que se conoce con el nombre de presentación de plenos poderes. La persona designada normalmente recibe el título de embajador. A esos fines, debe acreditar que representa al Estado que dice representar. ¿Cómo lo hace? A través del documento que emite la autoridad con competencia para determinar. Esto es el jefe de Estado o de Gobierno o el ministro de Relaciones Exteriores normalmente, que va a acreditar, el papelito presenta el poder. Y el poder no solo determina, y esto es importante tener en cuenta, no solo determina que esa persona representa al Estado, sino que también puede determinar los alcances de esa representación. A ver, paréntesis a modo de aclaración. Nosotros dentro de muy poquito tiempo vamos a ser abogados. Y vamos a actuar en el ámbito judicial representando a alguien bajo dos modalidades, o bajo el patrocinio letrado o como apoderado. Patrocinio letrado firma el representado y nosotros acompañamos. Gracias, Rafael. Y cuando se trata de poder, viene un poder general o especial. Ese poder general o especial determina cuáles son los alcances de nuestra actuación en el ámbito judicial, si estamos o no autorizados para conciliar posiciones, para renunciar, para cobrar. Los alcances de nuestra actividad están determinados en el poder. ¿Listo? Cerramos paréntesis, volvemos a la convención. Exactamente lo mismo. Los plenos poderes determinarán en cada caso particular para qué está facultado el representante ante la celebración de ese tratado para llevar adelante la cuestión. ¿Estamos acá? Pero acá la convención plantea una cuestión que puede resolver algunos problemas que se lleguen a plantear al momento de presentar los plenos poderes. Prevé la posibilidad de que determinadas personas no requieran de la presentación de plenos poderes. Si por ahí han encontrado algún preguntero de cuando tomábamos escrito los finales, esta es una pregunta que realizamos de alguna manera. Ahora son todos orales, así que ya los pregunteros han pasado de moda. El artículo, para que me fui un ratito. Vamos a ver que el artículo 7 de la Convención sobre Derechos de los Tratados establece quiénes están exentos de presentar los plenos poderes. A ver, ¿quién se nos ocurre que no necesitan presentar plenos poderes? El jefe de Estado, jefe de gobierno y... Bien, Silvia, el jefe de Estado. Rafael dice el presidente. ¿Quién más? ¿El ministro de Relaciones Exteriores podría ser profesor? No te escucho. ¿Ministro de Relaciones Exteriores necesitan o no? ¿Por qué, Silvia? ¿Está leyendo o está razonando? Estoy razonando porque esos ya son elegidos para esa función. Ajá. Bien. Entonces, lo que no necesitan, artículo 7, para la adopción o autenticación en texto o para manifestar el consentimiento
se considerará que una persona representa un Estado, primero, si presenta los plenos y adecuados plenos poderes, que es lo que estábamos hablando. Segundo, si se deduce de la práctica seguida por los estados interesados u otras circunstancias en el que la intención de esos estados ha sido considerar que esa persona representa al Estado. Acá aparece un elemento de costumbre. No sé si lo dije, voy a volver sobre el tema. Lo que hace la Comisión de Derecho Internacional con esta comisión y otras que vamos a estudiar, esencialmente recoger la costumbre internacional y la plasma en una convención. Si ha sido costumbre de que fulano o fulana de tal permanentemente estuvo hablando en nombre del Estado y esto no fue negado por las autoridades, este es el inciso B del 7. Si se deduce de la práctica que esa persona siempre representó al Estado. Si todas las veces viniste representante del Estado, como que no va a ser demasiado necesaria la presentación de plenos poderes. ¿Estamos acá? Punto 2 del artículo 7. En virtud de sus funciones, no tienen necesidad, en virtud de sus funciones, subrayo, no tienen necesidad de presentar los plenos poderes los jefes de Estado, de Gobierno, ministros de Relaciones Exteriores, como recién nos apuntaba Silvia. ¿Quiénes más? Los jefes de las misiones diplomáticas. A ver, si la Argentina va a celebrar un tratado con Bolivia, nosotros mantenemos relaciones diplomáticas con Bolivia, con Chile, con los países cercanos, ¿sí? ¿Qué significa mantener relaciones diplomáticas? Vamos a estudiar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas en 1961. Y ahí estableceremos, ahí vamos a analizar, de que una misión diplomática se compone, en primer lugar, por el jefe de la misión diplomática. ¿Cómo llamamos al jefe de la misión diplomática? En lenguaje común y corriente, embajador. ¿Sí? Eso, muy bien, Rafael, el embajador. Entonces, si la Argentina celebró un tratado con Bolivia y se presenta el embajador ante la Cancillería boliviana, ¿de qué tal vengo a que celebremos un tratado? ¿Será necesario que le pidan plenos poderes? No, porque surge la naturaleza propia de sus funciones, la del jefe de la misión diplomática, léase embajador, la de representar permanentemente los intereses del Estado ante el Estado en el que se encuentra acreditado. ¿Vamos? No necesitan plenos poderes en virtud de sus funciones, jefe de Estado, de Gobierno, ministro de Relaciones Exteriores y los jefes de las misiones diplomáticas o el embajador. A la vez también tenemos representantes, cada país tiene representantes en las organizaciones internacionales. Habrán escuchado, el embajador o la embajadora argentina ante la OEA, el embajador o embajadora argentina ante Naciones Unidas. Es decir, cuando lo han designado, la Cancillería designó en conjunto con el presidente para que una persona sea quien represente al Estado dentro de una organización internacional, lo acreditó suficientemente, vamos a ver cómo es ese instrumento, para que se presente. Por lo tanto, si la convención se va a celebrar, o el tratado, perdón, para utilizar términos específicos, se va a celebrar en el contexto de una organización internacional en la que están acreditados los estados, ¿deberá presentar poderes? No, no hace falta, no es necesario, porque con la propia naturaleza de la función también está jefe de Estado, jefe de Gobierno, ministro de Relaciones Exteriores, embajadores ante otros estados y embajadores acreditados en una organización internacional no requieren presentar pleno poder. No obstante ello, más allá de lo señalado, puede ocurrir de que se siente en la mesa de negociación una persona que no presente plenos poderes, ni tampoco cumpla con algunos de los requisitos de la primera parte del artículo 7. El 8 prevé la posibilidad de que posteriormente el Estado reconozca que quien actuó en su nombre así lo hizo, aunque no hubiera presentado plenos poderes. Esto se llama confirmación posterior al acto sin autorización, y a eso se refiere el artículo 8. ¿Sí?
un acto relativo a la celebración de un tratado llevado a cabo por una persona que, conforme el 7, no puede ser considerada autorizada para representar al mismo, no surtirá efecto hasta el principio, a menos que sea ratificado por el Estado que dijo representar. ¿Está? Bueno, primer punto, entonces decíamos como condición previa y necesaria la acreditación de la representación del Estado y en todas sus variantes, artículos 7 y 8. Ya está, nos hemos presentado. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, se saludan en todos los idiomas que quieran. ¿Y cuál será la etapa que continúa? La negociación. Muy bien, María Gracia. ¿Qué es la negociación? La negociación Nunca he negociado. sería como ¿Cuánto tratar, cuesta 10? No, te pago 5, no, que 7, no, que 6.50, que 8. Y hay en Perico, ahí, en Jujuy negocian todo el tiempo en la feria. La negociación son propuestas y contrapropuestas que las partes llevan adelante. Este es un mecanismo diplomático por excelencia, la negociación. Muy bien, Ariel, ¿sí? La discusión de las condiciones, vamos poniéndonos de acuerdo en qué derechos, qué obligaciones van a surgir. Abrimos un paréntesis. Dentro de la clasificación de tratados, vuelvo a sugerirle la revisión de la lectura, tenemos dos tipos de tratados en cuanto a su aplicabilidad. Díaz de Velasco creo que lo clasifica y dice tratados contrato, barra contrato, y tratados barra ley. Tratados contrato implica solamente obligaciones emergentes para los estados. Y tratados ley, ¿sí?, tienen un marco normativo en el que el Estado se compromete a aplicarlo y hacerlo vigente dentro de su propia población. Típico caso de tratado ley, las convenciones sobre derechos humanos. Decíamos el martes pasado, si de ninguna manera pretendemos pensar ni siquiera acercarnos a la idea de que esta materia es central para el ejercicio de la profesión, pero sí, y que desde un par de décadas a la fecha va tomando mayor dimensión y particularmente a partir de la reforma constitucional en 1994, con la incorporación de los tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional y, como hemos dicho, sujeto a que se encuentre en las condiciones de su vigencia, no nos olvidemos, no alteran el artículo de la primera parte de la Constitución, debe entenderse como complementario. Lo que lo transforma en derecho vivo. Basta leer en Mejián contra Sofoy para darnos cuenta de que si el Estado se comprometió al respeto de los derechos humanos, Convención Americana sobre los Derechos Humanos tiene una larga lista de derechos, no puede argumentar, señalamos la vez pasada, la necesidad son de una norma, son operativos, y si son operativos son invocables por nosotros al momento de la acción judicial. Estos son los tratados, leyes, que se transforman en normas operativas dentro del territorio de los estados a los que se encuentra dirigido. Cierro el paréntesis. Volvemos acá. En las negociaciones, entonces, se plantean estos acuerdos y desacuerdos que no solo van a comprometer al Estado a cumplir una determinada obligación externa, sino que también trae aparejada la obligación para los estados de cumplir de manera interna, aplicando las normas, vuelvo a repetir, esto particularmente para los tratados sobre derechos humanos. Los estados se han comprometido, en el caso de América, a hacer efectivos los derechos humanos reconocidos en ese hermoso y fantástico plexo de derechos que nos da cuenta la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bueno, negociaciones, ida y vuelta, nos ponemos de acuerdo, termina la negociación. Vuelvo a repetir,
la negociación es el ámbito diplomático o el medio diplomático por excelencia. Ahí se dan las conversaciones, ahí los acuerdos, los desacuerdos, la búsqueda de consenso. Y bueno, llegamos a un consenso finalmente, si no, no tendríamos tratado. Si no hay acuerdo, listo, no, me voy a la casa, terminó la historia. ¿Cómo plasmamos esos acuerdos? Y acá aparece esta etapa que es la denominada adopción del texto. Adopción del texto. Las partes intervinientes en la negociación adoptan el texto cuando transcriben por escrito los acuerdos alcanzados. Las palabras se las lleva el viento, podríamos decir, de alguna manera. Entonces, bueno, esto es lo que nos hemos puesto de acuerdo, listo, lo transcribimos, lo dejamos el texto, adoptamos el texto. Esto no es por una desconfianza que las palabras se las lleva el viento, te lo dije jocosamente. Pero sí tiene que ver si nos ponemos en un contexto de que en muchas ocasiones los estados que participan, y estamos refiriéndonos fundamentalmente a tratados multilaterales, pueden hablar distintos idiomas. Y esto es importante porque, cómo no, la aplicación e interpretación de las obligaciones emergentes de un tratado deben ser claras. Entonces, adoptar, poner claramente en los idiomas que resulte necesario que hayan acordado la parte, poner claramente en un texto escrito los acuerdos alcanzados es lo que llamamos la adopción del texto. La adopción del texto de un tratado, dice el artículo 9, se efectuará, y esto es importante, por consentimiento de todos los estados. Puede ocurrir, sí, bueno, transcribimos el texto, lo adoptamos. Y algunos dicen, me parece que eso no habíamos dicho, no nos habíamos puesto de acuerdo. Y obviamente no vamos a adoptar el texto en el que pretendamos un texto en el que pretendamos que hemos adoptado y hay algo en lo que no estoy de acuerdo. Por eso requiere, para adoptar el texto, el consentimiento de todos los estados partes. Todos, sí, es verdad, esto. Si hay alguien que no está de acuerdo, bueno, obviamente entendió o interpretó mal, y en consecuencia no puede adoptar el texto porque no está de acuerdo en su integralidad. Estamos en las etapas previas. Todavía no hablamos del reserva ni mucho menos. Estamos dentro de la formación del tratado. En el caso de que el tratado se lleve adelante en una conferencia internacional, convocada normalmente por organizaciones internacionales, suele resultar imposible conseguir la unanimidad, que todos estén de acuerdo. Imagínate si la conferencia se celebra en el contexto de las Naciones Unidas. 193 personas. Normalmente de Estado. Normalmente la negociación la realizan a través de comisiones de trabajo que luego presentan al Pleno. Pero al momento de adoptar el texto tienen que estar de acuerdo 193. Supongamos una conferencia convocada en la que participan. Entonces va a ser bastante difícil obtener la unanimidad de todo. Una de las causas de la cadena social nacional. El espíritu de la convención, lo vamos a ver en distintas partes de la mano, tiende permanentemente a buscar la vida, y esto sirve para interpretarlo, a buscar la vida del tratado. Lo que quiere es que se celebre el tratado como mecanismo de relación. Ese es un paréntesis que nos sirve para. Bueno, no hay unanimidad. Por eso el 9 dice, tratándose de una conferencia, y ya aclaramos, como lo dice al final de este párrafo del artículo 9, si las partes no hubieran convenido otra cosa, la adopción del texto se efectuará por el voto de la mayoría de los 2/3 de los estados presentes y votantes. Recapitulando,
adopción de texto. ¿Qué es la adopción de texto? Es transcribir los acuerdos alcanzados en la negociación. Para ello, lo normal es que todos estén de acuerdo, pero eventualmente si se trata de una conferencia y las partes, subrayo de nuevo, ¿ves? La voluntad siempre va a primar sobre lo que diga la convención, siempre dentro del marco del derecho internacional. Si las partes no han convenido otra cosa, acá viene a actuar supletoriamente el artículo 9, dice, bueno, si no han previsto cómo van a adoptar el texto, voto de las 2/3 partes de los estados presentes y votantes. Otra recomendación, a medida que vayamos leyendo la convención, ¿sí?, que vamos analizando, se va pidiendo distintos tipos de mayoría. Lo mismo ocurrirá cuando analicemos la Carta de San Francisco y las otras convenciones. Cuando pida mayoría, como cuando estudiamos la Constitución o cualquier órgano, cualquier orden normativo similar que pida mayoría respecto al cuerpo colegiado, prestar especial atención si dice de la totalidad, si dice de los presentes, si dice de los votantes. En Naciones Unidas puedo estar presente pero no tener derecho a voto, por ejemplo. Si es que he sido suspendido en mi derecho a voto, ¿qué puede ocurrir? Vamos a estudiar eso cuando veamos Naciones Unidas. ¿Ah? Entonces, prestar especial atención. Acá la norma supletoria dice, bueno, en una conferencia pueden tomar la decisión, si así lo han decidido, las 2/3 partes de los estados que participan del tratado, presentes y votantes. Bueno, ya hemos adoptado el texto. Ahora vamos a darle una formalidad a ese texto que expresa los acuerdos alcanzados. Esa formalidad se la vamos a dar a través de lo que conocemos como autenticación del texto. Autenticación del texto. Hasta acá vamos marcando plenos poderes, adopción de texto, 3, autenticación del texto. El lenguaje común que utilizamos desde el derecho cuando decimos traiga la documentación autenticada. Por escribano público podría ser un instrumento privado por escribano público. ¿Y qué hace el escribano respecto a la documentación? Auténtica las firmas. Pongamos el definiéndum dentro de la definición, Silvia, no. Da fe. Ahí dice, da fe, esto es lo que hace el escribano. Da fe, ¿de qué? De que tiene a la vista el original. Entonces, autenticación quiere decir que autentica. No, la autenticación es dar fe, bien, gracias por los aportes, gracias, Silvia. Que da fe de que ese texto adoptado es realmente lo que nos hemos puesto de acuerdo. Y ahí se firma una rúbrica. Una rúbrica. Cuidado, esta firma, a menos que las partes hubieran resuelto eso, no significa de ninguna manera aún el consentimiento. No significa que el Estado haya dado el consentimiento en obligarse. Pero sí, la autenticación del texto nos da la idea, la certeza, de que los acuerdos alcanzados son estos. Y todos damos fe de que son estos. Normalmente, la adopción y la autenticación del texto se producen en un acto único. Conceptualmente los separamos. Autentico, transcribimos. Che, vengan, lean, estamos de acuerdo, perfecto. Bueno, esto es lo que me acordado, listo, ahora lo rubricamos. Ahí está la autenticación, gracias Mercedes, la certificación de que esas palabras están expresando los acuerdos alcanzados. Artículo 10. Mediante el procedimiento que se prescribirá por las partes y a falta de, ¿cómo se autentica? Como las partes hubieran acordado. Vuelvo a decir, el principio general de toda la convención, como las partes lo hubieran acordado. A falta de que hubieran acordado, a falta de tal procedimiento, mediante la firma coma, la firma del referéndum, o la rúbrica puesta por los representantes de esos estados en el texto tratado, o, si se trata de una conferencia, en el acta final de la conferencia.
Si es una convención, un tratado celebrado entre diversos estados, listo, firmamos todo. Pero si es una conferencia, el otro caso, ¿sí? El otro caso, de cada sesión que realizan los cuerpos colegiados, se realiza un acta que da cuenta de lo discutido, conversado y acordado. Con la firma de esa acta se va a dar por autenticado el texto. ¿Estamos acá? ¿Está claro esto? Negociación, adopción del texto, autenticación. Ya está. ¿Podemos decir que los estados están comprometidos? No, porque falta la etapa central, que ya la han señalado con anterioridad. Falta la manifestación del consentimiento. ¿Qué es la manifestación del consentimiento? Ni más ni menos la expresión de la voluntad de los estados contratantes en obligarse en el tratado. En obligarse en el tratado. En primer lugar, no sé si se acordó. Bien. Estamos volviendo. Sí, un par de minutitos más. ¿Ahí se escucha bien? Sí, sí, profesor, se escucha Sí. bien. Bien. Perfecto. Bueno, seguimos. La manifestación del consentimiento, entonces, es la expresión de la voluntad de un Estado en obligarse respecto de los deberes y acreditar, evidentemente, los derechos inherentes o que hubieran surgido a partir de ese proceso de acuerdo. Hay dos formas genéricas de prestar el consentimiento. Consentimiento, ya vamos a entrar en la convención. El consentimiento prestado pura y simplemente sobre la totalidad de las cláusulas previstas en el tratado, o manifestar el consentimiento en forma parcial. Como les decía hace rato, la idea de la convención es propender a la vida del tratado. Entonces, por ahí, y fundamentalmente en tratados multilaterales, más de dos, la idea es de que no se frustre el tratado porque algunos o algunos no están de acuerdo con aplicar determinada cláusula y el resto puede ser beneficioso para todos los estados. Y es ahí que nace lo que conocemos con el término de reservas. Es un consentimiento parcial. La manifestación del consentimiento parcial es lo que se efectúa a través de las reservas y medianamente, me animaría a decir, a través de lo que llamamos cláusulas interpretativas. Ya vamos a volver sobre ello. Primero vamos a ver lo normal y general, que el consentimiento se presta sobre todos los puntos acordados en el tratado. La convención trae diversas formas explicita diversas formas a partir de las cuales se puede prestar el consentimiento. Primero, regla general, ¿cuál será? Aquel que las partes hubieran acordado. ¿Estamos? Las partes han acordado que levantando el dedo índice es suficiente, un ok, listo, ya está. Lo que acuerden las partes es lo que va a haber. Supletoriamente pueden echar a mano a estos otros medios de manifestar el consentimiento. En cuanto a las reservas, ya hacemos la aclaración que solo es aplicable a los tratados multilaterales, porque si trata de un tratado bilateral, no voy a hacer reserva a algún trato, directamente no lo pongo, si es uno para uno, no tiene sentido. Tampoco lo escaso número de participantes, fíjense, en tratado de asociación que da nacimiento al Mercosur, 4 miembros originarios, era medio difícil que no nos pongamos de acuerdo y se planteen alguna reserva. Vamos a ver las condiciones para que exista la reserva. Bueno, ¿cuáles son los modos más comunes? La firma, típica, media normal. ¿Quién puede presentar el consentimiento a través de la firma? Hablábamos hace rato, si el poder que le han dado al negociador también es poder para manifestar el consentimiento a través de la firma,
Listo, ya está presto el consentimiento. Si es que el tratado así lo prevé, vuelvo, ¿sí? O tendrá que venir jefe de Estado, jefe de gobierno, depende de cómo. Pero el modo, el mecanismo es la firma. Otro, utilizado generalmente en los bilaterales o tratados de muy pocos estados participantes, es el canje de instrumentos. Normalmente el que vemos cuando se saca la foto, un presidente con otro, están de traje, bonito los dos, uno le entrega al otro, firma, se sienta, se entregan las carpetitas con el tratado ahí, todos aplauden, terminó la historia. Y ahí se manifestó el consentimiento. Lo más común, el más comúnmente utilizado, estamos hablando al momento de celebrar el tratado, y en los tratados multilaterales, es la ratificación. Es el de la ratificación. Paramos el carrito acá. Nosotros sabemos derecho constitucional, si no, no estaríamos aquí. Entonces, pregunto, ¿cuál es? El poder es uno solo, sabemos. Existen 3 departamentos de gobierno con funciones distintas, ejecutivo, legislativo, judicial. En materia de relaciones exteriores, sabemos que el artículo 27 de la Constitución dice que corresponde al Estado federal mantener relaciones de amistad con los otros estados a través de tratados que deben celebrarse de conformidad con los principios de derechos públicos establecidos en esta Constitución. Por lo tanto, más allá de lo que vimos en el encuentro pasado en cuanto a la relación de monismo-dualismo, acá lo que aparece claramente es que es competencia del Estado federal llevar adelante los tratados. Luego nos vamos al artículo 99 y el 75, y del juego de los dos vamos a ver cuál órgano de gobierno de un Estado, en el caso particular, y acá nos referimos al Estado argentino, va a celebrar qué etapa en los tratados. ¿A quién corresponderá llevar adelante? Desde la presentación de plenos poderes, la negociación, la adopción y la autenticación. Es una atribución propia. ¿Del Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo. El poder Ejecutivo. Ahora, ¿el Poder Ejecutivo puede manifestar el consentimiento en obligarse por un tratado? No, si previamente, muy bien, gracias Ariel, si previamente no va por el 75, inciso 22. 75 comienza diciendo, corresponde al Congreso de la Nación, inciso 22, y vamos a hacer una lectura del corrido, corresponde al Congreso de la Nación aprobar o desechar tratado de concordato celebrado con otros estados de la Santa Sede, bla, 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 y sigue larguísimo el inciso 22. Es decir, que antes de confirmar, de manifestar el consentimiento, el Poder Ejecutivo tiene la obligación de solicitar el acuerdo del Congreso de la Nación, las dos cámaras. Prestado el acuerdo por el consentimiento, se le da el instrumento suficiente para que el Ejecutivo se presente y ratifique el tratado. En el lenguaje común, graciosamente, es muy entretenido confundir rectificación con ratificación. Rectificación, borro, ratificación, confirmo. ¿Sí? Entonces, si bien ya hemos firmado la autenticación del texto, dijimos que lo vamos a comprometer, falta la autorización del Congreso, que una vez dado, la mayoría de los estados, una vez dado, recién van y ratifican el tratado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro esto? La idea de la ratificación tiene una larga raíz, tan vieja como los orígenes propios del Estado político moderno. Obviamente, si pensamos en los primeros tratados en Occidente, a partir de la aparición, vuelvo a repetir, del Estado político moderno, no confundamos Estado político moderno con Estado democrático, ni republicano, no. Estado político moderno, territorio, población, organización jurídico-política, en la que más o menos vamos perfilando, repasémoslo a Nicolás Maquiavelo, que magistralmente define los elementos del Estado. En ese contexto,
de forma de gobierno monárquica, barra monarquía, barra semi, barra absoluta, no iba el monarca a sentarse a negociar con el otro monarca. Mandaba un nuncio, un embajador que vaya y vea. Entonces van, sean bilateral o entre distintas coronas que se vayan a llevar un acuerdo. Una vez que conseguían, habían llegado a un acuerdo, el nuncio, el embajador volvía, daba cuenta a su monarca de qué era lo que habían acordado, y el monarca le ponía el sellito de cera, lo que fuera, y volvía el nuncio ya para ratificar el tratado. Este es el origen de la ratificación. La necesidad de tener acuerdo al adoptado de alguna manera. En el Estado, ahora sí, político moderno, desde la perspectiva, bien, gracias Isabel, desde la perspectiva de las repúblicas parlamentarias o la república democrática, implica que normalmente el Ejecutivo, sea jefe de Estado, jefe de gobierno o super jefe de Estado y de gobierno, como en nuestro caso, concentrada en la sola figura del presidente, en las dos jefaturas, como los esquemas presidencialistas, requieren de la autorización del Parlamento para poder acceder a la ratificación. Los artículos que siguen, decíamos, se refieren al canje de instrumentos, a la firma, etc. El 14 de las convenciones el que se refiere a la ratificación. Los otros son más sencillos, y el 14 se refiere. Se manifiesta la manifestación de consentimiento en obligarse por un tratado, se efectuará a través de la ratificación, en primer lugar, y ya ahora tenemos que decir, cuando así lo hubieran resuelto las partes. ¿Sí? Que voluntad las partes. Ahora, cuando conte de otro modo, cuando el representante haya firmado el tratado a reserva de ratificación, o cuando la intención de firmar el tratado se desprenda de los plenos poderes. El consentimiento mediante la aprobación requiere de condiciones semejantes a la ratificación. Es decir, en la ratificación lo que normalmente ponen los estados, y acá vamos a pegar dos etapas distintas, cuidado no nos confundamos. La presente convención comenzará a regir a partir, y ahí empezamos a hablar de vigencia, comenzará a regir a partir del depósito de la 13ª ratificación. Normalmente se determina quién va a ser la persona que va a recibir las ratificaciones, y esto lo vamos a unir estrechamente a la vigencia de la convención. La convención, para que tenga vigencia, requiere de la manifestación de consentimiento a través de la ratificación de un número mínimo de estados. Entonces, lo que normalmente ocurre es que se plantea esa ratificación, se la deposita ante otra persona distinta o alguno de los miembros que han formado parte del tratado. ¿Estamos hasta acá? Y esto es en general lo que tiene que ver cuando se trata de que hemos iniciado todo un tratado. Ahora resulta que el tratado, está en vigencia y dentro, volvemos a la clasificación de los tratados, por eso digo, vayan a la lectura porque van a profundizar un poquito más. En cuanto al número de participantes, más allá de bilaterales o multilaterales, puede clasificarse también en función de la posibilidad de que se incorporen otros estados al tratado. Entonces vamos a tener una clasificación. Tratados abiertos. Quien quiera participar de este tratado, venga y anótese, participa y se adhiere a lo acordado. Adhesión. Tratado semiabierto o semicerrado, según el autor que vayamos a leer, en definitiva es lo mismo, porque la parte que no está abierta está cerrada. que prevé la posibilidad de que sea abierto, pero no para todo el mundo, sino para determinados tipos de estados. Por ejemplo,
La Organización de Estados Americanos nace a partir del Pacto de Bogotá, es el tratado constitutivo. Será abierto, ¿podrá Fiji solicitar su incorporación a la OEA? No, está abierto para todos los estados americanos. ¿Está? Por eso llamamos semiabierto o semicerrado, porque hay otros, de verdad hay autores que dicen semicerrado, otros semiabierto, no importa, es lo mismo. El famoso historia del vaso medio lleno, medio vacío. Y finalmente, tratado cerrado, que como su nombre lo indica, no puede entrar nadie más que nosotros que hemos celebrado este tratado. Así que dejamos de lado los tratados cerrados y la adhesión como modo de manifestar el consentimiento es para los tratados abiertos o semiabiertos. El presente tratado se encuentra disponible para que quien acepte sus cláusulas pueda incorporarse al mismo. Y ahí está otro modo de manifestar el consentimiento a través de la adhesión o la aceptación de las cláusulas. ¿Está claro acá? Bien, esta cuestión sí un poco más porque lo que vendría ahora es analizar qué pasa, gracias Andrés, qué pasa cuando la manifestación del consentimiento es parcial. Es decir, qué pasa cuando se formula una reserva. Este tema lo vamos a dejar para el próximo encuentro, así lo tratamos junto con las nulidades, que también requiere de una mayor complejidad en la comprensión y me imagino que tras hora y media estamos medianamente cansados. Lo que sí les quisiera dejar es un tema que también reviste importancia y que nos va a correr de alguna manera de los paradigmas que implican la aparición o la existencia de un tratado. Volvemos a la definición de tratado entre Estados. Acuerdo celebrado por escrito entre dos o más Estados destinado a arreglar sus derechos en el ámbito del derecho internacional. ¿Arreglar derechos y obligaciones de quiénes? Pregunto. Lo obvio. De los que han participado en el tratado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podrán generarse, pregunto, derechos y obligaciones respecto de terceros estados? Y cuando jugamos al truco y valga la comparación, decimos, los de afuera son de palo, así. Bueno, esto, y el burdo ejemplo que pongo, no ocurre en el derecho internacional, porque existe la posibilidad de involucrar a terceros estados, no parte de un tratado internacional. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver qué dice la convención a este respecto. Vamos al artículo 34. Los tratados y los terceros estados. Queridos jóvenes, no olvidemos la importancia que tiene en el ámbito del derecho internacional, y hoy particularmente tratando la cuestión de los tratados, la voluntad de las partes intervinientes. Subrayo la palabra voluntad, le pongo cursiva, negrita y le agrego el tamaño de letra a 24. ¿Está? El artículo 34 dice lo obvio, que es con lo que venimos de siempre. Norma general respecto a terceros estados. Un tratado no crea obligaciones, subrayo, ni derechos, subrayo, para un tercer estado sin su consentimiento. Ahora, sin su consentimiento, le pongo negrita, número 18, subrayado y cursiva, y le pongo color rojo. Sin su consentimiento. En principio, los tratados no producen más efectos jurídicos que para la parte interviniente. No obstante ello, existe la posibilidad de que puedan generar derechos y obligaciones para terceros estados, pero condición necesaria para que nazcan derechos y obligaciones para terceros estados que no han participado en un tratado será la prestación de su consentimiento. Bueno, parte final. No generan derechos y obligaciones para un tercero sin su consentimiento. Las disposiciones de los tratados, para hacerla breve, pueden generar
derecho para un tercer Estado. Hipótesis. Vuelvo, si alguien ha leído alguna vez Los Pregunteros, verán esta hipótesis que planteamos. El Estado A conviene con el Estado B que en el momento de una pandemia, y este era el ejemplo que poníamos, ¿sí? Ante una situación de salud pública, el Estado A lo quiere ayudar al Estado B y le va a enviar 10.000 dosis de vacuna, con la obligación de que de esas 10.000 dosis, 2.000 dosis le entrega al Estado C. ¿El Estado C participa en los efectos jurídicos, la relación jurídica nacida en el tratado entre A y B? Sí. Acá se trata de un derecho. Y normalmente, no necesariamente, normalmente los derechos sobreentendemos nosotros que gozan del consentimiento del beneficiario. Sobreentendemos. Pero acá no debemos sobreentender nada, porque de repente ese derecho puede venir ligado a alguna carga, o puedo tener algún tipo de conflicto entre A y C, y no quieren mantener ningún tipo de relaciones. En este caso ponemos el ejemplo de medicamentos, bien podría ser energía, cualquier otra cuestión, y no quiere recibir beneficio de aquel. Mil historias pueden pasar. Es decir, lo que hace falta para que un tercer Estado no parte en un tratado goce de derecho será el otorgamiento de su consentimiento. Con mayor razón va a ocurrir al momento de que se imponga una obligación a un tercer Estado la necesaria concurrencia, el consentimiento de ese tercer Estado para hacerse cargo de una obligación. Y no hay nada del otro mundo. Forma parte incluso de nuestra legislación en materia de derecho civil y comercial, ¿cómo no? ¿Cómo no? Yo le debo plata a María Gracia y María Gracia le debe plata a Romina. ¿Sí? Es lo mismo importe. Entonces se hace una cesión de Derecho. Claro, De entonces derecho. ya está, voy al otro tercer Estado. Ahora, en este caso, el tercero es parte del contrato, no es una cesión, cuestión accesoria o secundaria a aquel tratado, en el contrato. Esto es lo mismo. Puede existir esa hipótesis, pero nunca un tercer Estado se va a obligar si previamente no ha prestado su consentimiento. No es parte del tratado. El tratado son parte quienes lo han firmado, han llevado esta etapa hasta acá. El tercer Estado tendrá derechos o obligaciones en la medida en que haya prestado su consentimiento. ¿Está claro todo? Es decir, está posible y es dentro de las propias previsiones previstas. Nos remitimos a la lectura de los artículos 34 al 37. Cuando de conformidad con el artículo 35, les voy a leer el 37, se ha originado una obligación para un tercer Estado. Tal obligación no podrá ser revocada ni modificada sino con el consentimiento de las partes del tratado y del tercero. Vuelta al consentimiento para la participación, sea que éste continúe o se haya revocado. Finalmente, quedó claro, ¿no? El tratado y terceros estados. Después preguntamos esto en el examen, estamos preguntando si los seres extraterrestres van a misa los sábados, no sé. Esto es simple y forma parte nada del otro mundo, sino también cuestiones de derecho común, como no hablamos con la cesión de crédito, de beneficiarios. Bueno, respecto de la responsabilidad internacional en el momento de celebrar el tratado, decíamos que es importante tener en cuenta en qué etapa nos encontramos. La adopción del texto, decíamos, no genera de por sí derechos y obligaciones. Tampoco genera derechos y obligaciones la autenticación del texto. Sí se generarán derechos y obligaciones desde la manifestación del consentimiento y en la medida, o sea, no por el solo hecho de prestar consentimiento ya está en vigencia un tratado, lo hemos dicho, lo reafirmamos, en la medida en que el tratado prevea. De repente hemos ratificado, fíjense, nosotros vamos a estudiar la Convención de Viena
sobre sucesión de estados en materia de bienes, archivos y deudas públicas. No está en vigencia, porque no alcanzó todavía el mínimo de ratificaciones de los estados que formó parte. Por lo tanto, si no está en vigencia, puede ser solicitado, pedido o requerido su cumplimiento. No. No podría No, ser porque no está. invocado. No podría ser invocado, pero, siempre hay un pero, así somos los abogados, pero desde el momento, particularmente mientras avance en mayor medida el procedimiento para la celebración del tratado, mayores son los cuidados que deben tener los Estados partes de no tomar actitudes positivas o negativas, esto es, acciones u omisiones, que de alguna manera afecten el objeto y fin del tratado. Decíamos de la obligación que tienen los estados a partir, vuelvo a decir, será mayormente exigible en la medida que en mayor medida nos acerquemos a la prestación del consentimiento y eventualmente de la entrada de vigencia, la responsabilidad que tienen los estados de no frustrar con sus acciones u omisiones el objeto del tratado. Esto puede traer aparejado responsabilidad internacional. ¿Sí? ¿Queda medianamente clara la cuestión? Bueno, el próximo encuentro creo que vamos a hacer dentro de 2 semanas, si podemos antes. Vamos a cerrar el tema de la Convención sobre el Tratado y nos vamos a referir a las reservas, la manera que se formulan, es decir, todo el trámite y procedimiento existente para reservas, qué efectos jurídicos producen las reservas respecto del aceptante, del objetante, son las objeciones también, cómo juegan en este sentido y qué efectos jurídicos plantean. Otro tema que es de suma importancia son las nulidades. Y finalmente nos faltan los posteriores a los tratados, más allá del análisis de los vicios, que son terminación y suspensión de un tratado. Puede terminar, ¿qué se entiende por terminación? ¿Y qué es suspensión y cuáles son las causales que se podrían ubicar? Exponer a los fines de suspender la aplicación de los efectos jurídicos de un tratado. No sé si ha quedado alguna duda, alguien quiere realizar algún aporte. Sí, hay una pregunta para que se me escapó, ya mismo la busco. Sí. 2 segunditos. Acá estaban preguntando si el TP solo hasta hoy lo tengo que relacionar. La verdad que no recuerdo cuál era la consigna del trabajo práctico, si alguien hace un aporte al respecto, está bueno. Del trabajo práctico que pedí una plataforma. Creo que era monismo, dualismo. No, que relacionemos temas de la actualidad con la vigencia o validez de la normativa del derecho internacional. Ajá, está bien, sí, de la actualidad, sin duda. Gracias, sí. María Gracia. No, de nada. Benjamín dice que dije que podría llegar a ser oral parcial, le pido que reconsidere, tenemos muchas materias, y lo mismo estudiar para un escrito que para un oral, Benjamín. Lo que está diciendo es que para el escrito estudia menos que para el oral. Yo le diría que no tengamos miedo, no va a ser largo el parcial oral, 2 preguntas, chao, y termina la historia. ¿Sí?